Celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad y la Iglesia nos ofrece este Evangelio de San Juan, de Jesús, según San Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Bueno, pues este es el Evangelio que la Iglesia nos ofrece como un gran alimento, porque la palabra de Dios es el alimento de los alimentos. De la palabra de Dios, del Evangelio, nace, por ejemplo, la Eucaristía, por ejemplo, que es la coronación gloriosa de la palabra de Dios, por supuesto. Digamos que la razón por la cual Jesús envía a su Iglesia, a sus discípulos, al mundo, a predicar el Evangelio, no es para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y Jesús, que se identifica con el Evangelio, que es indisoluble con el Evangelio, Jesús ha puesto en el Evangelio esta fuerza de salvación por la cual el hombre, todos los hombres, que como quien dice, nacemos con nuestro rostro volcado hacia la gloria de este mundo, podamos con esta fuerza volvernos hacia la gloria de Dios. ¿Y qué ventaja tiene volverte hacia la gloria de Dios? Pues que participas de ella, y esta gloria es eterna. Y esta gloria es eterna. Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere salvar a todos los hombres. Como dice San Pablo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, de la palabra viva. Esta es la verdad, es la palabra viva. La verdad es la palabra viva. ¿Qué espiritualidad vivió Jesucristo con el Padre? Porque se inventan mil espiritualidades habidas y por haber. Vivió la espiritualidad de la palabra, porque en ella está el rostro del Padre. Ella es la sabiduría del Padre. Ella es la fuerza del Padre. La espiritualidad del Evangelio. Bueno, pues, como decía, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Lo dice él mismo por medio del profeta Ezequiel. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, dice el Señor? Y no, más bien, en que se convierta de su conducta y viva. Ya, pero ¿cómo nos vamos a convertir? Con la atracción que el mundo tiene para los necios. Y que nadie diga, hombre, si es para los necios no va conmigo. Hasta que no entramos en el Evangelio, somos necios y marionetas en manos de aquel, el mismo, que le dijo a Jesús, te daré toda la gloria del mundo si me adoras. En manos de él somos marionetas. Hace falta volverse de una gloria que muere contigo para empezar, pero es que muera contigo cuando tú te mueres. Ya muchos años antes no pintas nada para nadie, hombre. Cuando dejas de producir, cuando ya no eres lo que quieres para los demás, como cuando tenías 40 o 50 años, ya no eres nadie. Ya te van dejando de lado. Porque la gloria
se te va apagando poco a poco. La gloria de Dios, que está toda ella en el Evangelio de Jesús, no solamente permanece para siempre, sino está en continua expansión dentro de ti. En continua expansión dentro de ti. Fijémonos eso de creer en Jesús. Eso de creer en Jesús. No, yo creo en Jesús porque sé que hizo unas promesas a Santa Romualda de los pentecostales que le dijo que el que hacía esto hacía lo otro. Puedes creer en eso. Yo nunca te lo impediré, nunca te diré que no creas. Me da igual. Pero creer en Jesús es creer en su evangelio, ¿vale? No juegues contigo mismo. Creer en Jesús es creer en su evangelio. Y de hecho, las primeras palabras que Marcos pone en la boca de Jesús, las primeras palabras que pone Marcos en la boca de Jesús, en el capítulo 1, en el versículo 15, es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa? Que todo lo que esperaban los judíos, vendrá el Mesías, vendrá el Mesías, vendrá el Mesías, ya se ha cumplido, yo soy el Mesías. Y mi Padre me ha dado un evangelio para vosotros, para el mundo, para que os salvéis. Vuestra conversión significa en creer en el evangelio, que nadie os engañe. Vuestra salvación está en creer en el evangelio. Bueno, pues por aquí, como digo, va el evangelio de hoy. El que cree en Jesús, en que cree en su evangelio, está salvado, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de su conducta, que cambie de dirección, que cambie de camino, que cambie de ese esquema mental que tienes en la mente, en que tú te crees listísimo para hacer las cosas, incluso hasta para salvarte, sin contar lo que Dios te ha dado, el santo evangelio de su Hijo Jesucristo. Es el evangelio de la vida eterna. ¿Por qué Jesucristo envía a su iglesia a predicar el evangelio? No envió Jesucristo a la iglesia para: oye, portaos bien, no robéis más, no adulteréis más, no mintáis más. Eso es poner los bueyes delante del carro. Perdón, los bueyes detrás del carro para que empujen el carro. No, los bueyes tienen que ir delante del carro. El evangelio fraguado en ti, encarnado en ti, escrito en tu corazón, abrazándote a él, aunque no lo entiendas, llegará un momento que lo entenderás. Porque Dios es sabiduría. Y entonces tú mismo te darás cuenta que dejar el adulterio no es una renuncia. Es tu vida la que está en juego. Ganarla o perderla ya en este mundo. Y así todos los pecados más. Todos los concernientes a los 7 pecados capitales. ¡Ay, Dios mío, la vanidad espiritual del que dice: yo he hecho esto y lo otro y lo demás allá, y no sabe para qué sirve el Evangelio! Y el que no sabe para qué sirve el Evangelio, no sabe para qué sirve el Hijo de Dios, no sabe por qué se encarnó el Hijo de Dios. Porque Jesucristo murió para dejarte el Evangelio de la vida, de la inmortalidad. Y todo el que crea en el nombre de Jesús tendrá la vida eterna. Vamos a ver lo que dice el mismo Jesús. En las catequesis magistrales, bueno, todas las catequesis que salen de la boca de Dios son magistrales, ¿vale? Pero bueno, me permitís hablar así. Quizá porque unas te impactan más que otras, ¿no? Pues lo que dijo justamente en el capítulo 17 de Juan, teniendo en cuenta que en el 18 ya va al huerto de los olivos para permitir que Judas le entregue. Esto es muy gordo, ¿eh? Se fue al huerto de los olivos para permitir que Judas le entregara, como ya había decidido en su corazón. Como Judas ya lo había decidido en su corazón. Pues Jesús se dejó entregar por Judas. Pues antes de ir al huerto de los olivos, Jesús dice: alzando los ojos al cielo, Jesús dijo:
Padre, ¿cómo tendría que sonar este Padre en la boca de Jesús a pocos minutos de ir al huerto de los olivos? ¿Cómo tuvo que sonar? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué amor? ¿Con qué decisión del corazón? Aquí estoy, Padre. El mundo depende ahora de nosotros, de que tú me hables y dé la fuerza y de que yo te obedezca y vaya al huerto de los olivos y me deje entregar por el más indeseable de los indeseables, el que me va a vender por 30 monedas, que era el precio con que se pagaba un esclavo. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Y luego dice en qué consiste la vida eterna, Nos dice en qué consiste la vida eterna. Dejaos de promesas advenidizas de santones y santonas. Dejaos de eso. Demos crédito a lo que sale de la boca del Hijo de Dios, que Él dice que la vida eterna, ¿qué es? Pues es esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, a Jesucristo. Y sin el Evangelio, ni conocemos al Padre, ni conocemos al Hijo. Que nadie os engañe y os arrebate con falacias por otras espiritualidades, aunque lleven nombre de santos, porque estos mismos santos reniegan de que diga espiritualidad de San Pepito, de San Juanito. Estos mismos santos vomitan ante estos apelativos. Solamente existe la espiritualidad que vivió Jesús, la del Padre, la de la palabra, la del Evangelio. La del Evangelio, hermanos, la del Evangelio. Pues sí, pues esta es la vida eterna, que te conozcan, que graben el Evangelio en tu corazón, para que el demonio, en la tentación, encuentre ahí una muralla que no puede traspasar y asaltar, porque en el corazón, en tu alma, está escrita esta palabra, este Evangelio de Jesús, que le dio fuerza a Jesús a morir por ti, a entregarse por ti y a resucitar. También por ti. ¿Cómo que también por ti? Sí, porque su resurrección está también escrita, tu resurrección, tu victoria. La gran victoria de tu vida es que resucites con Jesús. Esa es la gran victoria de tu vida. Esa es. Oigamos, leamos, como queráis, como os guste más, lo que nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo. Leámoslo porque no tiene desperdicio. Doy gracias a aquel... Dice, sabemos que la ley es buena. La ley es buena. Hombre, no mates, no robes, no ofendas, no mientas, no engañes, no calumnies. Esa es la ley, es buena. El problema es que la ley se te va a quedar en la mente. Tu corazón, la debilidad de tu corazón, no puede con la ley. La debilidad de tu corazón, igual que la debilidad de mi corazón, igual que la debilidad de Adán y Eva, no puede con la ley. Te puedes aproximar y luego te crees que la haces y luego la vas recortando porque no puedes y cada vez la vas recortando más porque te quedas sin aire. Y encima te justificas. ¿Justificas el qué? Tu impotencia. Con lo bonito que es rezar y decir, Señor, soy impotente para amarte, impotente para obedecerte. Ven a mí y dame la potencia que tú tienes. Porque el Evangelio es la fuerza de Dios, es la potencia de Dios. Y lo repetiré 1000 veces, para que la gente no siga engañada, dando palos de ciego a su conversión. Y la ley es buena, como dice San Pablo. Por supuesto que sí. Te dice lo que tiene que hacer, pero no hace nada por ti. ¿Quién es el que hace por ti? El que se entregó por ti, Jesucristo. Es el único que hace algo por ti y te mete su fuerza, la que Él tuvo para obedecer al Padre, te la mete dentro de tu corazón, de tu alma. Y hablará, Timoteo, del Evangelio de la gloria de Dios. Infinitamente mayor que la ley, sabiendo que sí,
sabiendo que es buena. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios nos ha llamado para la vida y para la inmortalidad. Así es, para la vida y para la inmortalidad. Esta es la llamada que hemos recibido de Dios. La cuestión es la siguiente. ¿Y cómo van a creer en Jesucristo y en su Evangelio? ¿Cómo van a creer en Jesucristo y en su Evangelio si no se les envía, si no son enviados? Si no son enviados. Si no llevan en su corazón y en su boca estas palabras vivas del Evangelio de Jesús, ¿cómo van a querer? ¿Cómo van a salir de sus postraciones? ¿Cómo van a romper ese caparazón con el que nacemos todo en el corazón si no son enviados con la vida y la inmortalidad que da el Evangelio? Pablo, que dice a Timoteo, cuando está ya en la cárcel, Pablo, no te avergüences ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Cuando dice su prisionero, no lo dice llorando. La gran gloria de Pablo, que ha sido rescatado de lo más profundo de la ciénaga, donde te meten tus vanidades. Y no digamos ya, bueno, no me meto ahí ya. La vanidad espiritual, no me meto, sería para otra catequesis. Pero Pablo estuvo en lo más profundo de la ciénaga a causa de sus vanidades. Y esas vanidades son hermanas de la soberbia. Y Pablo fue sacado de esa ciénaga. Y su gloria, la de Pablo, no es el aplauso en lo alto del pedestal. Su gloria es haber conseguido la fuerza y la gracia de ser prisionero de Jesús, a causa de Jesús. Porque Jesús se entregó por él. Luego, si hay tiempo, hablaremos de eso. Pero volvemos a Pablo. Ayudado por la fuerza de Dios. No, dice, empiezo. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí su prisionero. Al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. ¿Lo veis? La fuerza de Dios. No tus compromisos ni tus propósitos. La fuerza de Dios. Tus compromisos dependen de tu fuerza. Tú abrazarte a Dios, ahí ya vas tú directo hacia la fuerza de Dios. ¿Y cómo me abrazo a Dios? Cada vez que te abrazas a una palabra de Dios, te estás abrazando a Él. Sea de un salmo, sea de Isaías, sea del Éxodo. Pero por encima de todo, cuando esta palabra es del Evangelio. Estás abrazándote a la fuerza de Dios que no te soltará. Esta fuerza es tu muralla, como te he dicho antes. Que nos ha salvado, la fuerza de Dios que nos ha salvado, nos ha llamado con una vocación santa. No por nuestras obras, sino por su propia determinación, porque se encarnó. Por su propia determinación, porque se encarnó y se hizo el último de todos. Sí, a nosotros que queremos ser siempre el primero. Y que vayas llorando como un desconsolado por ahí, porque te han humillado, porque te han no sé qué, ¿no? Porque no te han apreciado, porque no te han valorado. Estamos siguiendo al más ínfimo de todos. Aquel que todo el pueblo gritó, Barrabás es más importante que tú. Barrabás tiene motivos para vivir y tú no tienes. Barrabás merece nuestro aplauso. Tú, a la muerte, que no vales para nada. Este es el del Evangelio. El mismo Jesús que tú adoras en el sagrario. El mismo Jesús que recibes en la Eucaristía. No lo separes. No lo separes. Porque entonces no entenderás nunca nada. Con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús, y que se ha manifestado ahora en la manifestación de nuestro Salvador, Jesús, quien ha destruido la muerte. Jesús, Dios, no entregó
entregó a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo, para que tú vencieras la muerte, para que tú ya en este mundo dieras testimonio de que estás vivo y testimonio de tu inmortalidad. Dejémonos de monserguerías. Lo que la gente quiere ver de los cristianos es si estamos vivos, si creemos en la inmortalidad. Y eso se nota, se transparentea. Y por eso los santos arrastraban tanto. No por los milagros que hacían, porque eso pasa, sino porque sabían que estaban vivos. Y la gente veía que estaban vivos. Y la gente ya veía que vivía en la inmortalidad. Quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio. De eso se trata. No engañemos a nadie. Pero, como dice San Pablo, ¿y cómo lo va a saber esto el mundo si no somos enviados, si no hay enviados? En la carta a los Romanos dice Pablo, el que invoca el nombre del Señor se salvará. Invocar significa, Señor, ven en mi auxilio. No haceremos ahí 40 letanías seguidas, que las puedes hacer si quieres, pero invocar en la espiritualidad bíblica significa que ante la desgracia y la humillación y el desplante y ante la misma enfermedad, digas, tú eres mi Señor, ven conmigo, ayúdame en ese trance, sé tú mi muralla, mi fortaleza, mi baluarte, como dicen tantos salmos. El problema es que después de eso dice Pablo, pero bueno, muy bien, de acuerdo, pero, ¿qué es el pero? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Mira, si tú y yo pretendemos ser discípulos de Jesús, un sello de autenticidad de nuestro discipulado es anunciar a Jesús. Ahí cada uno ya tendrá su carisma. Yo tengo el mío, que es anunciarlo, como quien dice, con la boca. Por supuesto que también con mi testimonio, pero por la predicación directa. Por la predicación directa. Y en este momento concreto, por medio de esta catequesis, que va a llegar a tantísimas personas. Y los que no tienen esa vocación que tengo yo, ¿qué eres? ¿Padre de familia? ¿Eres madre de familia? ¿Eres universitario? ¿Eres trabajador del campo? No importa. Eres válido para Jesús. Predicarás como puedas. En tu parroquia, en tu grupo, en tu movimiento. O quién sabe. Dirás al Señor, aquí estoy, envíame donde quieras. Porque las vocaciones nacen así. Pero sea como sea, lo que más tienes a mano es que si tú crees que esta catequesis hace bien a la gente, no descanses ni de día ni de noche. No descanses hasta que la hagas llegar a todos los lugares donde puedas hacerla llegar. Porque esto es la palabra de Dios que entra en el corazón de los hombres. En este sentido, tú eres también enviado por Dios para hacer llegar esta palabra de vida, si es que crees en ella, a donde más puedas. Te buscarás puertas y resortes, llamarás a uno, llamarás a otro, para que se vaya por toda parte del mundo. Y esto no tiene que ver con mi vanidad, porque gracias a Dios, el 90% de los que escuchan esta catequesis no me conocen. Así que gracias a Dios, porque eso me impide a mí tener el menor asomo de vanidad. Hacedlo, por Dios, no por mí, que a mí no me reporta nada. Nadie me va a aplaudir. Pero a los que la reciben, sí les reporta. Le reporta buscar la forma de entrar en esa espiritualidad de la palabra del Evangelio y prender el fuego y comunicar este fuego a los demás. De esto se trata. El que escuche esta catequesis para aprender, que se compre un libro de un teólogo, ¿vale? Que esto no es para esto. Esto es fuego para que prenda dentro de ti. ¿Cómo escucharán si no son enviados? Ojalá tú te sientas enviado, aunque no salgas de tu casa porque estás enfermo, porque estás en silla de ruedas, o por la razón que sea, por la edad que tienes. ¿Qué importa? Envía, envía, envía. Que eso es llevar la luz de Dios, eso es llevar el fuego de Dios. No, esto es llevar, como digo, el fuego de Dios.
¿Por qué el mundo está a oscuras? ¿Eh? ¿Cuántas veces oímos qué mal está todo? ¡Qué mal está la sociedad! ¡Qué mal está la iglesia! ¡Qué mal está, qué mal está! ¿Y no te has hecho una pregunta? Oye, los que viven junto a ti ven la luz, porque si no ven la luz no tienes ningún derecho a quejarte de nadie. ¿Qué luz? La que Jesús ha dicho sobre ti. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y nunca has pensado que quizá la sociedad está tan mal, incluso políticamente, que desbarramos contra todo el mundo? Deja eso en paz. Deja eso en paz. Tienes que preocuparte. Tienes que preocuparte. Si el mundo a tu alrededor está como está porque no ve luces. Y porque a lo mejor una de esas luces que tenía que ver si no se ve es la tuya. Porque Jesús te dijo a ti, igual que a mí, vosotros sois la luz del mundo. Qué bien entendió esto San Pablo. En este mundo romano, si queréis, 1000 veces peor, en atrocidades y en barbaridades del mundo que vivimos hoy. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vas a entrar en la historia de los primeros tiempos del siglo I, II, III. Y digo barbaridades no solamente en cuanto a persecución a los mártires, que también. Barbaridades estructurales, judiciales. Barbaridades de sobornos, pero mucho más que hoy. Asesinatos entre ellos. Se mataban unos a otros los tribunos y toda aquella gente, ¿no? Los senadores. Por el amor a la gloria del mundo y el poder del mundo. Pues mucho peor que hoy, por supuesto que sí. Y para aquellos que a lo mejor se podrían quejar, les dijo San Pablo, le dijo, hacedlo todo sin murmuraciones. ¡Hala, qué mal está todo! No, tontainas, qué mal está. El que está mal eres tú, que no eres luz. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas del mundo. Ante el mal del mundo es lo único que te tiene que preocupar. Deja de marear la perdiz. Deja de hacer el discurso de Satanás. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! No, ese es el discurso de Satanás. Tienes que preguntar, ¿cómo está mi antorcha? Es lo que tienes que preguntar tú. Y yo también. Pues claro que sí. Porque yo también, por mi estupidez y necedad bíblica, me puede pasar que mi antorcha se apague. No, Dios no me la va a apagar nunca, pero yo sí me la puedo apagar a mí. Por ahí vamos, ¿vale? Por ahí vamos. Por ahí va un poco la salvación de Dios. Mirad, Jesús, sabemos muy bien, dijo en la catequesis bellísima del buen pastor, yo soy el buen pastor y he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Pues os digo una cosa, por muy mal que esté una persona, en general, ¿vale? Digo en general porque existe el pecado contra el Espíritu Santo, que ahí ya no me meto más, lo dejo abierto nada más porque no me toca meterme. Ni vosotros tampoco os tenéis que meter porque os vais a quemar, a pillar los dedos. Eso le toca solamente a Dios. Dicho esto, todo hombre que llega a saborear la vida en abundancia que nace del Evangelio, se abraza a Jesús. Yo he venido para que tengáis vida, la tengáis en abundancia. Yo soy vuestro buen pastor, os doy la vida en abundancia. Os doy la vida en abundancia. Mi palabra es vida en abundancia. Mi evangelio es vida en abundancia. Y con esa vida en abundancia, tu adoración será diferente. Será el pleno de los plenos tu adoración. Y tu vivencia de la Eucaristía será completa. Pero primero, para que esto sea el pleno de los plenos, tienes que tener la vida en abundancia de su palabra dentro de ti. Esa palabra que viene de Él, que Él, que es el mismo. Por eso,
Los primeros cristianos llamaban a Jesucristo la palabra del Padre. La vida en abundancia nace de su evangelio. Y de esta vida en abundancia entras en una plenitud de adoración. Entras en una plenitud de lo que es disfrutar y aprovechar, sacar la riqueza de la Eucaristía, que es infinitamente más y mayor que una simple devoción o que una devoción sin más. No, es la plenitud de la divinidad. Y llamar a esa devoción es menoscabarla, infravalorarla. La devoción es la devoción a las sandalias de San Pedro, que estarán no sé dónde, que la habrán visto por ahí y la han metido en alguna ermita. Que luego miramos todas las ermitas y resulta que San Pedro tenía 43 pares de sandalias, porque están todas en una urna repartidas por ahí. Por decir algo, ¿no? Para que nos entendamos. Para que nos entendamos. La plenitud de la vida cristiana nace de la palabra y estalla en toda su plenitud en la Eucaristía. Con el soporte de la palabra, no os olvidéis, con el soporte de la palabra. Esta palabra que fue lo que permitió a Jesucristo, en cuanto hombre, tener las fuerzas suficientes para decir al Padre, en el huerto de los olivos, cuando se dejó entregar por Judas, esa entrega fue la primera de todas las demás hasta subir a la cruz. Le dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes lo que significa no se haga mi voluntad sino la tuya? Pues a lo mejor nunca os habéis dado cuenta. Pero eso es lo que decís cada vez que rezáis el Padre Nuestro. Ay, Padre, yo eso no lo he visto nunca. Claro, que no lo has visto nunca. Cuando Jesús dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, quiere decir que hay solamente una voluntad, la del Padre y la del Hijo que está en la tierra. Y esto vale para ti. Una sola voluntad, la del Padre sobre ti y la de tú que dices, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es la plenitud del Padre Nuestro. Sí, hombre, sí. Por eso Jesús, cuando los apóstoles dijeron, enséñanos a orar, les dio el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro, palabra por palabra, nos va de plenitud en plenitud, hasta llegar a esta, a la actitud de Jesús en el huerto de los olivos, en que la carne rechaza el sufrimiento. Ahí se ve que Jesucristo era como hombre totalmente normal. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto ya nos sirve para cuando volvamos a rezar el Padre Nuestro, ¿no? ¿Verdad que sí? También me sirve a mí, no os preocupéis. ¿Qué te creéis? Que esto yo lo aprendí hace 40 años. Yo lo recibí cuando Dios me lo inspiró. Así como a vosotros os inspirará muchas cosas del Evangelio, que no me va a inspirar en mí. Porque el Evangelio es la plenitud de Dios. Y todas las inspiraciones de Dios que nazcan del Evangelio son infinitas. Pero id por ellas. Pero id a por ellas. Porque serán, como quien dice, una piedra más en vuestro cimiento como discípulos. Y cada piedra más que tenéis como cimiento en cuanto a discípulos de Jesús, más le costará a Satanás atentar contra esa muralla. Se hace pedazos porque esa muralla es fuerte. ¡Ánimo! Adelante. Y que vuestros pecados de la vida pasada no os corten. Porque Jesucristo, una vez que uno se convierte a Él, esos pecados dejan de existir. Porque cuando Dios perdona, el pecado ya no existe. Ha sido quemado todo él en el fuego del amor de Dios sobre ti. Que no te engañe el demonio, ¿vale? Que no te engañe el demonio. Esos pecados ya no existen. Preocúpate de los pecados de hoy y de los de mañana. Pero los del pasado no, porque si no, no crecerás nunca. Si los has confesado bien, esos pecados ya no existen. Que quede bien claro, ¿no? Como dijo Jesús, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, ya no existen. Han sido quemados por el fuego de Dios. Ese fuego que ardió en la cruz cuando se entregó por ti. Vamos a ver un poquito ahora, hablar de San Pablo.
¿Os imagináis qué impacto tuvo que causar en San Pablo cuando llegó hasta él este evangelio de hoy? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que el mundo se salvara por él. ¿Cómo interpretó esto San Pablo? Pues os lo voy a decir, para que aprendamos todos. ¿Cómo se tiene que interpretar? ¿Y cómo se tiene que interpretar? Que aún no lo sé. Bueno, pues lo sabemos hoy. Pues San Pablo lo interpretó así. Tanto amó Dios a Pablo, tanto amó Dios a mí, fariseo, asesino, soberbio, vanidoso. Tanto me amó que se dejó entregar por mí. A San Pablo se le cayeron todas las ínfulas a partir de ese día. Se le cayó todo. Todas las resistencias que podían quedar en Pablo para convertirse, se le cayeron. ¡Ay, cuidado! Esto va por ti y por mí. Sí, que se nos caiga todo. También los miedos que nos pone el demonio. Ante lo que sobreviene. Ante la situación del mundo. Ante la situación de la sociedad. Ante problemas personales. Ante la enfermedad. Todo tiene que caer. Y caerá en cuanto entres de la mano de Pablo. Y pídele a Pablo que te ayude. Pídele a San Pablo que te ayude a entender como él entendió y le desarmó definitivamente y por completo. Me amó y se entregó por mí. No tiene. Se queda sin respiración. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué voy a hacer? Vivir para Jesús. ¿Y por qué vivir para Jesús? ¿Qué quiere Jesús que yo haga? Vivir para el hombre. Y se recorrió Europa de arriba abajo. Naufragios, azotes, persecuciones, días sin comer. Todo lo que nos cuentan las cartas. Y eso, en vez de llorar como una Magdalena, como un beatón, en vez de llorar como un beatón, dijo, esta es mi gloria, porque a nosotros los apóstoles el Señor nos ha concedido el último lugar, entregados al último lugar. ¿Para qué? Para que el evangelio que predicamos sea eficaz y llegue al corazón de los hombres. Que nadie se engañe, la vida espiritual va por ahí. Esa es la espiritualidad del evangelio. A nosotros los apóstoles, el Señor nos ha colocado en el último lugar, para que podamos dar vida con el evangelio que sale de nuestra boca. Ya sabemos que la vida la da Jesucristo, pero se sirve de nosotros. Ya lo sabemos. Se sirve de nosotros. Me amó y se entregó por mí. Jesucristo se encarnó haciendo la voluntad del Padre. Y al encarnarse, aceptó que iba a ser entregado al pueblo de Israel y al pueblo romano, imagen de toda la humanidad no creyente en aquel tiempo, al último lugar. Repito, por detrás de Barrabás. ¿Nos parece inconcebible? Sí, pero no te rasgues las vestiduras. Porque te he dicho antes que nuestros pecados están todos perdonados, sí. Pero no está mal que pensemos que también es inconcebible la porquería que tuvimos en nuestro tiempo almacenada en el corazón, con tantas soberbias, con tantas avaricias, con tantas vanidades, y no sigo más, pero ya sabéis que el lote va completo. Ya sabéis que el lote lo tenemos completo todos. Ya no existen porque han sido perdonados. De acuerdo que sí. Pero aquellas actitudes nuestras fueron totalmente, repito, inconcebibles. Pues cuando Jesús se encarnó, sabía muy bien que iba a ser entregado. Y dijo al Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y cuando sacudido por todo viento, tempestad, por toda humillación, por toda injuria, por toda mentira contra él,
dio el toque final cuando dijo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, en ti y en mí. Vamos a marcar un nuevo estilo de adorarte, a una sola voluntad, la tuya y la mía. Y mis discípulos seguirán esta voluntad y podrán entrar en la adoración perfecta. Y podrán entrar en la comunión perfecta con nosotros cada vez que celebren, cada vez que participen de la Eucaristía. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, pues bien sabía Jesús, cuando empezó su vida pública, perdonad, que el Señor, su Padre lo iba llevando para ser entregado por todos. Y siempre dijo: aquí estoy. Isaías: el Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulos, una profecía sobre Jesucristo y sobre ti, si es que quieres parecerte a Jesucristo. No a una estampa de Jesucristo, al Jesucristo del Evangelio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído. ¡Qué maravilla! La riqueza que Dios ha dado a la Iglesia, sobre todo a tantísimos y tantísimos seglares, que empezáis vuestra mañana haciendo la oración de los laudes, no para cumplir con nadie, sino para que os abra el oído y vuestra boca pueda cantar, porque Dios os ha visitado, porque cada vez que Dios te abre el oído te está visitando. Mañana tras mañana despierta mi oído. ¿Que no sabe lo que son los laudes? No te preocupes, habla con el sacerdote de tu parroquia, que te lo explique, y cómprate un libro de laudes, y que alguien te enseñe a rezarlos. ¿Sí? Y que alguien te enseñe a rezarlos. No os preocupéis. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Bueno, mira, se me ocurre en este momento y lo digo, ¿vale? Se me ocurre en este momento y lo digo. Si meto la pata, pediré perdón a Dios. Pero hay un libro que se llama En el Espíritu de los Salmos, publicado por la editorial San Pablo. En él hay unas catequesis parecidas a estas, de 3-4 páginas a cada salmo. Ahí vais a entrar en el espíritu de los salmos. Y ahí está mi pecado que digo ahora. Este libro está escrito por el padre Antonio Pavía, que soy yo, pero ya os digo, lo he escrito porque el Espíritu Santo estaba dentro de mí. Si no, no sé ni contar que 2 y 2 son 4, que esto vaya por delante. Pero si queréis entrar por ahí, entrad por ahí. Pinchar en Google, buscar el editorial San Pablo, y lo pedís por teléfono, aunque esté todo cerrado ahora por el confinamiento. Y sigo. Y si esto ha sido un acto de soberbia, públicamente pido perdón a Dios. Pero Dios sabe muy bien que lo he hecho para ayudaros, como Él me está ayudando a mí. Y sigo. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. ¿Y qué pasa cuando tienes abierto el oído? Ya entras en la voluntad de Dios. Y por eso ya Isaías va nombrando algunos matices de la pasión que va a sufrir el Mesías. No me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, Jesús azotado en la columna. Mis mejillas a los que besaban mi barba cuando se burlaron de él, y le besaban la barba. Eres el rey de los judíos, pues vaya rey más bueno, que hacemos lo que nos da la gana con él. Igual que nosotros cuando pecamos, así que no los juzguemos, ¿vale? Mi rostro no hurté a insultos y salivazos. Jesús se dejó entregar. Sabía muy bien, por dónde iba su misión. Y cada día que era zarandeado por humillaciones, ultrajes, injurias y desprecios, Jesucristo no terminaba el día sin decir: Padre, aquí estoy. Y no empezaba cada día con los salmos, porque la oración de Jesús eran los salmos, pues fue la oración que Dios inspiró al pueblo de Israel. Los salmos no fueron escritos por los hombres, piadosos o píos, no. Fueron inspiraciones que Dios dio, de la más alta mística, a hombres muy concretos del pueblo de Israel, que los escribieron para nosotros.
Los salmos fueron los que sostuvieron a Jesús ante tanta humillación. No te prives de ellos, pues. No te prives de ellos. Jesucristo, como digo, empezaba el día y terminaba el día diciendo, Padre, aquí estoy. Y ahí le venía todo un canasto de humillaciones y desprecios, y su consuelo, su fortaleza, le venían del Padre. No de ir llorando por aquí, por allá, con mamá, con San José, con San Juan, me han hecho esto, me han hecho lo otro. Hay gente que comulga todos los días y no hace más que decir esto. ¿Qué entienden estos por la comunión, hombre? Si no saben lo que es ser discípulo de Jesús. No os asustéis, eso lo he hecho yo también, tranquilos. Ni os asustéis ni os reguéis las vestiduras. Nunca es tarde para ser discípulo en plenitud de Jesús. Nunca es tarde. Volvemos a Pablo. Me amó y se entregó por mí. A Pablo se le cayeron todas las defensas de cara a perder la vida por Jesús. Se le cayeron todas. Se quedó sin argumentos para decir, ¿y esto será así? Y a mí cuando una persona, padre, ¿y este evangelio será así o no así? Ya huelo que no le interesa el evangelio. Ya lo huelo. Le digo, oye, pero ¿tú quieres vivir el evangelio sí o no? Sí, padre, pero es que me han dicho, no, mira, tú no tienes que decir lo que te han dicho, porque nadie puede enmendar la palabra de Jesucristo. ¿Lo quieres o no lo quieres? Y hay de todo. Hay gente que dice, padre, sí, quiero ser discípulo de Jesús. Adelante. Y aquí se da media vuelta y si te vi no me acuerdo. Me toca solamente rezar por ellos y nada más. Como os pido a vosotros que recéis por mí. Porque como dice San Pablo, el que cree que está de pie, cuidado no caiga. Por la soberbia puedo echar a perder toda la obra que Dios está haciendo en mí. Por eso os pido que recéis por mí. Que sobre todo la soberbia, todas las soberbias, creer que soy yo el que predico, no me alcance. No me alcance. No me alcance. Pues seguimos, ¿no? Seguimos la catequesis. Así que cuando San Pablo dice esto, ¿con qué fuego tuvo que escribir sus cartas? Concretamente este trecho de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante. Bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra ida a vosotros no fue estéril, sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni con engaño, sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. ¿Cómo temblaría la mano de Pablo cuando dijo que ha sido juzgado apto por Dios para confiarle el Evangelio? El mismo Evangelio que confió a su Hijo. ¿Cómo tenía que temblar la mano y el corazón y el cuerpo todo y hasta el alma de Pablo cuando escribía esto? Sabiendo del lodazal de dónde venía. Resulta que Dios, que confía su Evangelio a su Hijo, lo dice él muchas veces, ¿no? La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Eso ya lo he dicho muchas veces, pero hoy lo digo de una forma especial. Resulta que se lo da también a Pablo. Le ha confiado el Evangelio. La mayor intimidad de Dios está en el Evangelio. Por eso, aunque viviéramos miles y miles de años con el don de penetrar el Evangelio, estaríamos, como quien dice, siempre a mitad de camino de cara al misterio de Dios. Porque el Evangelio es tan infinito como Dios. Solamente, después de nuestra victoria sobre la muerte,
porque el discípulo ya ha vencido a la muerte. Entra en presencia de Dios, entra en la plenitud del misterio de Dios que ya ha saboreado conforme el Evangelio se le va abriendo. Un Dios que te parte la palabra. ¿Sabes qué significa que Dios te parta la palabra? Que Él se está partiendo a sí mismo en ti para que su misterio penetre en tu alma. Es que es esto. Estas son las infinitas riquezas de Dios. Y vamos detrás de no sé qué promesas que te ofrecen la millonésima parte de lo que Dios te ofrece en el Evangelio. Sí, millonésima parte. No, no hay que despreciarlo, por supuesto que no. Pero si no estás en el Evangelio, estás alimentándote de migajas, hombre, no del corazón y del misterio de Dios. Pablo, Dios me ha confiado el Evangelio. ¿Pero qué va a hacer Pablo? Vivir para Jesús. Es que no le queda otra, es que su corazón no pide otra cosa. Pablo dice, como Dios ha muerto por mí, pues yo le debo volver amor y me comprometo. No tiene que ver nada. Hay un torrente de agua viva dentro de Pablo que no puede contener y Pablo dice, aquí estoy, me meto en el torrente y a donde me lleve. ¿Y dónde le lleva el torrente? A predicar el Evangelio, a dar la vida por el Evangelio, a sufrir por el Evangelio, a pasar hambre por el Evangelio, a sufrir humillaciones por el Evangelio. Sin llorar como una Magdalena, como una plañidera, hombre, ya, qué plañideras. El día que tú sepas que el Evangelio es todo para ti, no derramarás ni una lágrima por las humillaciones propias del Evangelio. ¿Qué humillaciones? Las de Jesús, no son otras. Sí, ese Jesús que tú dices que tanto amas, son las mismas. Por eso estás en comunión con Él, por eso te pareces a Él. Y por eso lo que dijo Jesús, el Padre de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, lo dice también de ti. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Y eso? Porque el Evangelio que confía en mi Hijo está dentro de ti. No lo ha rechazado. ¿Te ha costado años? Bueno, lo importante es llegar. ¿Te ha costado años? Ya. Lo importante es llegar. Que tú tienes unos tiempos y Dios tiene otro. Y cuando llegas, Dios te abraza, diciendo, ya te esperaba. El Evangelio ha dado fruto en ti. Te esperaba. Vamos a ver en esta última parte de la catequesis, el tiempo que nos quede, este Jesús entregado por el Padre. Vamos a verlo a la luz de Jesús clavado en la cruz. Cuidado que esto es fundamental en la evangelización. Dice así, Jesús ya crucificado. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ya les perdonó. Toda una vida de humillaciones y Padre, perdónales. Toda una vida de desprecios y Padre, perdónales. Le llamaron imbécil, le llamaron mentiroso, le llamaron embaucador, le llamaron tonto, le llamaron necio, le llamaron blasfemo. Padre, perdónales. Es a este Jesús al que seguimos, No a este ego que tienes dentro de ti, que esto no lo acepta. Ya. Mata a este ego ya de una vez. ¿Con qué lo voy a matar? Con la espada del Evangelio. ¿Con cuál? Con la espada del Evangelio. San Pablo llama a la espada a la palabra de Dios. Y la Escritura llama a la palabra de Dios espada. Que mate el hombre viejo que hay en ti, hombre. Que lo mate. El que está siempre quejándose. El que no acepta la voluntad de Dios. El que no acepta la enfermedad. El que no acepta la pobreza. El que no acepta, qué sé yo. Las mismas cosas que no aceptamos nadie. No eres especial. Nadie aceptamos eso. Hasta que la espada mata dentro de ti el hombre viejo. Y aparece el hombre nuevo que sabe vivir con Dios. El hombre viejo, nuevo, es el que sabe vivir con Dios. Y esta es la fortaleza frente a todo pecado. El saber vivir con Dios. Igual que Jesús vivía con el Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esta es la espiritualidad del Evangelio. Que nadie os guíe por senderos intransitables. Este es el camino del Evangelio. Llegar a vivir con Dios. Igual que Jesús. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esta es la espiritualidad del Evangelio. ¿Os la vais a dejar robar otra vez? ¿Os la vais a dejar robar más tiempo?
detrás de no sé qué. Y seguimos. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Y encima de él una inscripción: este es el Rey de los judíos. Se entregó por estos sinvergüenzas, estos impresentables, estos mentirosos. Y en estos sinvergüenzas e impresentables, mentirosos, bravucones, fanáticos, fariseos, estábamos tú y yo. ¿Y qué pasó con esta entrega? La maravilla de todas las maravillas. Dice: a ver el centurión, lo sucedido, el centurión, un hombre que no era del pueblo elegido, sino del pueblo gentil, romano. Glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. ¿Y qué pasó entonces cuando este hombre proclamó que Jesucristo era el justo esperado por las naciones? Eso lo entendieron muy bien los judíos. El Mesías era el justo esperado de las naciones. Y un hombre de las naciones gentiles lo proclamó: este hombre era el justo. Todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, magistrados, fariseos, todos que dijeron: si eres el Hijo de Dios, eres tonto, se burlaban de él. Todos, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Estos se convirtieron. Tú y yo nos hemos convertido ya. Con decir ahí estamos ya tenemos bastante, ¿verdad? El problema es que ahí no estemos. Y por eso en la primera predicación de Pedro, muchos de los que asistieron a este espectáculo, dice Lucas, espectáculo, como cuando se va al circo, exactamente, como cuando se va al circo. Vamos a ver cómo matan a ese barabucón, a ese de las fábulas, de las leyendas, a ese mentiroso por excelencia. Vamos a ver cómo lo matan de una vez. Vamos a ver. Cuando Pedro lo anunció, miles de personas se convirtieron. Porque la entrega de Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen, movió sus puños hacia su pecho y se lo golpearon, diciendo: nos hemos equivocado, nuestra soberbia nos ha equivocado, hemos matado al Mesías. Y ahí nació la iglesia. En ese perdón de Dios, se golpearon, oyeron la palabra de Pedro y los demás apóstoles, y ahí nació la iglesia. ¿Qué iglesia buscas tú? Esta es la que fundó Jesús. La que nace de un Dios entregado por ti, igual que por Pablo. Me amó, se entregó por mí. Y en la cruz le dieron vinagre a Jesús para beber. Jesús bebió el vinagre. Es toda la maldad del mundo representada en ese vinagre. Y la bebió. Y dijo: todo está cumplido. ¿Qué quiere decir? Ya puedes cumplir el Evangelio, pero yo lo he cumplido para que tú tengas fuerza para cumplirlo. Esto es lo que significa: todo está cumplido. ¿Y qué pasó después? Convirtió el mal en bien. ¿Cómo? Una lanza le atravesó el corazón. Y el vinagre que había bebido de toda la maldad se convirtió en la fuerza de Dios. Del costado de Cristo nació sangre y agua. Nació la iglesia. Nació la iglesia del costado de Cristo. La iglesia viva, la iglesia que ama, la iglesia que se convierte previo a reconocer que Jesús se entregó por ella. Y para que no caigamos en cosas por arriba, ponemos los pies en la tierra. Tú eres esta iglesia. Y serás una iglesia viva cuando hagas la experiencia de Pablo. Me amó y se entregó por mí. Bebió el vinagre de toda mi maldad, de todas mis mentiras, lo bebió en la cruz. Cuando lo bebió le dijo: ya he cumplido el Evangelio por ti lo he cumplido, coge su fuerza para que lo cumplas. Y el vinagre se convirtió en vida, en vino nuevo, que salió del costado de Cristo. Sangre y agua. Y dice San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, la sangre que simboliza el agua, que simboliza la vida nueva, el nuevo nacimiento en Dios, y la sangre que simboliza la Eucaristía. Y al simbolizar la Eucaristía, simboliza
todos los sacramentos. Bendito sea Dios que nos ha permitido dar esta catequesis. Amén.